Bien, ya está con nosotros Gabriel Michi. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, acá estamos. Nos metemos de lleno en el ámbito internacional. En el ámbito internacional, pero que toca en este caso la Argentina, porque es, la verdad, una historia increíble la que vivió esta sommelier argentina, muy joven, que estuvo, ella es sommelier de los cruceros de lujo, ¿no? Y vivió una verdadera odisea para poder regresar a la Argentina. Estaba en un crucero que terminaba en Chile, ella vive en Mendoza, estaba a 2 horas de volver a ver a sus pequeños hijos. ¿Y qué pasó? Justo decretan la cuarentena en Chile. Y a partir de allí no pudieron descender y se empiezan a cerrar todos los puertos para el norte. La empresa norteamericana deciden viajar hasta California, donde justamente podían recibirlos. Cuando llegan al lugar, una persona da que tiene positivo en COVID-19. Cuarentena adentro del barco. No los dejan salir del barco a los tripulantes. Después de mucho tiempo lograron viajar a Barbados. Y desde Barbados recién volver a la Argentina después de una nueva cuarentena y un viaje. Ella tendría que haber llegado a su casa el 15 de marzo. ¿Cuándo terminó llegando? ¿Cuándo llegó? El 20 de junio. 3 meses y 5 días después del tiempo previsto. La verdad, una verdadera odisea. Y en el medio les pasó de todo. Y tuvieron que aprender, le diría, tareas de supervivencia diaria para poder justamente afrontar semejante situación. Y sonríe, ella está ahí detrás tuyo. Federica Salvador. Federica, muy buen día, te estamos viendo. Qué bella se te ve, qué linda sonrisa, qué linda mirada. Contanos esta odisea que nos estaba anticipando recién Gabriel Michi. Hola, ¿qué tal? La sonrisa es por estar finalmente en casa, después de lo que nos costó llegar. Gabriel lo contaba muy bien, lo resumía perfectamente. Yo, tenía que volver a casa el 15 de marzo, después de trabajar 7 meses, había finalizado mi contrato y se dio que nos quedamos varados. Fue un crucero que empezó en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Llevábamos aproximadamente 2.500 pasajeros y nosotros tripulantes somos más o menos 1.500. Y es gente que se subió a Buenos Aires de todos lados del mundo. Fuimos en dirección a la Patagonia, paramos en Puerto Madryn, paramos en Ushuaia, la gente encantada con los paisajes de nuestro país. Que hasta ahí todo tranquilo, el COVID-19, de eso se empezaba a hablar, pero era cosa de China. Exactamente, lo veíamos como algo que pasaba muy, muy lejos y nosotros tan al sur pensábamos que no nos iba a tocar. Dimos la vuelta, empezamos a subir por Chile y al llegar al puerto más cercano a Santiago, que es San Antonio, 2 horas antes de llegar nos avisan que Chile había cerrado y no podían desembarcar allí. Entonces, para los que terminábamos contrato como yo, era un baldazo de agua fría. Yo ya tenía ganas de volver a casa, de ver a mis hijos. Yo tengo un hijo de 9 años y uno de 3 que me esperaban ansiosos, pero también lo fue para todos los pasajeros. Imagínense que ustedes hacen un crucero de 15 días, se van de vacaciones, dejaron, a las mascotas o el trabajo o sus hijos con alguien y de repente no pueden bajar. O sea, fue una odisea. Además, era nuestro puerto de carga, es decir, es donde recibíamos alimentos, agua, medicinas. Ahí en Chile no pudieron hacer nada de esto. Además de no descender, no pudieron hacer acopio de mercadería. Exactamente. Finalmente Chile lo que nos permitió fue bajar a los pasajeros chilenos, no a la tripulación chilena, o sea, fue curioso, y poder hacer acopio, pero a través de una barca, una sola barquita que venía poco a poco trayendo las cosas. O sea que tardamos en total 5 días en hacer este proceso que normalmente se tarda 1, y a lo largo de esos 5 días se fueron cerrando los puertos subsiguientes, es decir, Ecuador, Perú, Costa Rica, México, todo eso fue cerrando. Entonces estábamos atrapados en el mar y por suerte, se abrió una puerta a través de San Diego. Fuimos hasta allá, tardamos 15 días en llegar
y aparentemente estábamos todos sanos. Nosotros veíamos que ustedes aquí en casa ya estaban en cuarentena y que el resto del mundo también, pero nosotros no sabíamos lo que era esto del distanciamiento social, de usar máscara, porque no, era como una burbuja. Claro. Nosotros seguíamos juntándonos en teatros, en restaurantes, la gente iba a la piscina, iba al spa. O sea, la rutina del crucero no cambió en toda esta travesía y en toda esta aventura. Para nada. Lo que sucedió fue que al llegar a Estados Unidos la gente empezó a bajar, los pasajeros empezaron a bajar y lamentablemente una pasajera dio positivo para COVID-19. Y fue un gran shock porque, como digo, no veníamos de un protocolo de cuidado, veníamos de una vida normal como la que teníamos todos hasta hace unos meses atrás. Así que fue un golpe y fue un poco una paranoia de ver, bueno, quién era la pasajera, con quién se había relacionado, quién la había tratado, quién le había servido la mesa, quién le había limpiado la habitación. Y en principio, bueno, Estados Unidos nos frenó el descenso de pasajeros. Finalmente, por suerte, lo volvió a retomar y pudieron irse todos. Pero la tripulación, estos 1.500 que quedamos a bordo, tuvimos que quedarnos obligadamente e inmediatamente empezamos a hacer nuestra propia cuarentena por precaución. No sabíamos quiénes habían podido estar en contacto con esta señora. Así que estuvimos en cabinas individuales, encerrados, donde solo nos golpeaban y nos daban la comida o nos tomaban la fiebre, no podíamos salir de ahí. Y estuvimos... Así durante 15 días No. en alta mar. Un poco más, porque fue hasta el 23 de mayo. Hasta el 23 de mayo, encerrados, Un mes y medio. sin poder... Mes y medio. Mes y medio, yo me llamaba a mi casa y me decían, no, esto de no salir a la calle es tremendo. Y yo para mis adentros pensaba, bueno, pero por lo menos tenés un patio. O por lo menos una vez a la semana Claro. podés ir al supermercado. Nosotros no podíamos salir. Fue un gran ejercicio de superación personal para no caer en la angustia porque, bueno, veías que el tiempo pasaba y no podías ni hacer puerto ni volver a tu casa. Y una vez que se Intentamos- cumplió esa cuarentena que ustedes decidieron realizar, ¿cómo siguió el curso? ¿Cómo, o sea, seguir relatándonos la historia para ver cómo finalmente vos terminás regresando a la Argentina? A nosotros nos sucedía una cosa y es que como, primero que nada estábamos en el Océano Pacífico, estábamos a la altura de California y los vuelos de repatriación salían de Miami, entonces no teníamos manera de conectar con Miami. Pero además, llevábamos mucho tiempo encerrados, pero a la vez, en comparación con otras personas que estaban en condiciones de repatriados, estábamos un poquito mejor, es decir, estábamos adentro de una habitación, teníamos cama, teníamos ducha, teníamos comida y teníamos internet. Con lo cual tampoco entrábamos dentro de la lista de prioritario para poder regresar. Pero ya veníamos quedando 1 o 2 meses encerrados, ¿no? Y por otro lado nos sucedía que la empresa le proponía al gobierno argentino enviarnos a través de un charter que pagaba la propia empresa, pero el gobierno, por una cuestión de poder controlar el flujo de personas que ingresaban al país, la condición sanitaria de estas personas, tampoco estaba en condiciones de recibirnos. Entonces estábamos como en una paradoja. Teníamos el medio para volver, pero no podíamos hacerlo, y a la vez el único medio permitido, que era el avión de repatriación, tampoco podíamos acceder a eso. Y ahí es que se abre la ventana para ir a Barbados, ¿no? O sea, de avión desde Estados Unidos a Barbados, ¿no? Y de esa manera empezar ya el viaje de regreso. Exactamente, a través de Barbados, no sabemos bien por qué, pero esa islita del Caribe funcionó de corredor humanitario y permitió que los tripulantes de todos los cruceros del mundo la utilizaran como aeropuerto de salida, así que pudimos primero volar de San Diego a Barbados, estuvimos en Barbados otros 15 días nuevamente encerrados en otro barco y finalmente pudimos volar a Buenos Aires y llegamos a Buenos Aires los primeros días del mes de junio. ¿Cuántos días sin ver a tus hijos, Federica? Fueron en total 10 meses. Me perdí prácticamente un año entero de la vida de mis hijos. Casi. Por suerte no. Por suerte estoy acá en casa.
tuvo que hacer 4 cuarentenas, porque la del barco hacia Estados Unidos, la que hicieron dentro del barco en Estados Unidos, la que hizo en Barbados, y después cuando llegó a Buenos Aires fue en micro hasta Mendoza. En Mendoza tuvo que hacer cuarentena y recién 15 días después pudo ver a sus hijos, ¿no? O sea, una cosa... Exactamente. Increíble, increíble. Exactamente. Dentro del barco nos sucedieron cosas de supervivencia un poco extrañas, y es que como el barco no podía acercarse a ningún puerto, no podíamos subir provisiones, entonces, bueno, se fueron acabando ciertas cosas como por ejemplo la higiene personal, y tuvimos que aprender a vivir un poco, si bien teníamos ciertos como lujos en relación a otra gente que dormía en los aeropuertos, pero a la vez era como que tampoco, cada vez los platos de comida eran más chiquitos, o se acabó, no sé, la crema corporal y usábamos mantequilla, manteca al desayuno para ponérnoslo en la piel, cosas de supervivencia del momento. Te va a quedar para toda la vida, la verdad, que esta anécdota, esta travesía que te ha tocado vivir. Momento de disfrutar en familia ahora, Federica. Es verdad, y si me permiten, para cerrar, me gustaría compartir una cosa. Yo ya veía que ustedes reportaban de este barco que estaba en Patagonia, que habían estado también con casos de COVID arriba, y que, bueno, habían tenido que... finalmente los habían metido en Ushuaia, ¿no? En un barco, la verdad es que el funcionamiento es en equipo, cada uno tiene una función y entre todos armamos el engranaje. Y para cerrar me gustaría dejar este mensaje, ¿no? En este momento en el que la cuarentena está tan avanzada y que ya todos tenemos ganas de volver a la vida normal, ir a trabajar, incluso ir a disfrutar del momento de ocio, creo que es cuando más conscientes tenemos que ser de cuál es nuestra función dentro de ese engranaje, ¿no? Queremos todos volver a una vida normal, es cuando más tenemos que cuidarnos. Es lo único que quiero pedirles a todos como país, ¿no? Basta de fiestas ilegales y este tipo de cosas. Tratemos de ponernos las pilas en lo poquito que nos queda para poder terminar con esto pronto. Hacer las cosas bien. Gracias, Federica, Y bueno, ahí a disfrutar de un rico Malbec mendocino ahora. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Bueno, sin más detalles de esta nota, que han quedado cosas por contarse por allí, algunos detalles, en mundonews.com.ar. Exacto. La página del señor, así. Bueno, muchas gracias. Noticias así muy interesantes, por cierto. Muchas gracias, Claudio. Gracias, El minuto que tenemos. Vamos a hablar sobre la situación en Estados Unidos, la discusión que está teniendo Donald Trump con sus epidemiólogos. Se está peleando con sus epidemiólogos, y también la situación en España, donde el rebrote cada vez es más fuerte. Gracias, Gabriel. De nada. Hablamos ahora de la situación en Salta y una grave denuncia.